aquí de la página del propio instituto, ¿te parece? Sí, Perfecto. claro. Espero Bien, que esté pues, actualizado. si no, ahorita nos corriges. Bien, buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho su puntual presencia. Agradezco sobre todo a la consejera María del Mar Trejo Pérez del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Amiga, muchísimas gracias por aceptar estar en este cierre del diplomado para que puedas pues, platicar tus perspectivas, tu visión, tu experiencia, que yo creo que francamente puede ser muy interesante. Platicarte que tenemos estudiantes de pues, prácticamente todo el país. Tenemos gente con experiencia en los institutos, en los tribunales, compañeras y compañeros que toman por primera vez un diplomado con nosotros y otras y otros que pues muy amablemente ya son asiduas y asiduos. Entonces voy a leer el currículum de María del Mar. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayab, integrante de la Red Mujeres Líderes de las Américas y presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE. Actualmente se desempeña como consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPAC, de Yucatán, donde preside la Comisión de Participación Ciudadana y la temporal de seguimiento al convenio y plan integral del proceso electoral 2020-2021. Bueno, entiendo que esta ya concluyó. En el proceso electoral 2011-2012, así como en el 2014-2015, fue consejera electoral del Consejo Local del IFE, proponiendo la creación y presidiendo la Comisión Temporal de Equidad de Género y organizando el primer Congreso de Equidad de Género del IFE en Yucatán. Desde 2003 comenzó su participación en diversas asociaciones de la sociedad civil con la convicción de colaborar en la defensa de los derechos de las mujeres en Yucatán, llegando a ser presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Yucatán del 2005 a 2007. Es diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en Violencia Política contra las Mujeres por razón de género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en eventos como el Seminario Internacional Las Reformas Políticas de la Representación en América Latina, organizada por el INE, el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Red de Politólogas. Integrante del Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales, consolidando la democracia paritaria hacia Beijing más 25, convocada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en alianza con ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, así como en el primer curso interamericano, Gobernanza Electoral con Perspectiva de Género, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Integrante de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, CAOESTE. Participó en el curso latinoamericano en redes sociales, campañas electorales y voto informado, donde fue invitada como observadora en las elecciones generales de la República del Panamá en 2019. Ha sido instructora en diplomados como Participación Política de la Mujer, Educar para la Paz, Desarrollo Humano, así como ponente en diversas conferencias, foros y seminarios, especialmente en temas de paridad de género y democracia incluyente. Ha realizado colaboraciones en libros como Compromisos por la Igualdad Ciudadana, con revistas como Ruta Ciudadana, Revista Valores y revista digital Catán, Tu Voz. Editorialista en el Diario de Yucatán con temas tales como paridad total, poder para las mujeres y por una democracia paritaria. En lo personal debo decir que es una mujer, una consejera, una profesional de la materia electoral a quien admiro y cuyo criterio siempre he respetado profundamente. María del Mar, con mucho gusto te escuchamos. Muchísimas gracias, Vado. La verdad es que es un placer haber aceptado esta invitación y poder estar con las y los alumnos de este diplomado, que me parece que es un tema fundamental en nuestra democracia y que es bueno ver que siempre seguimos con este ímpetu de seguirnos formando, ¿no? Seguir escuchando otras opiniones y así poder, pues, obviamente avanzar en nuestra democracia. A mí me gustaría empezar presentándoles un poco el camino sencillo que me llevó a mí bueno, no tan sencillo, pero sí que me llevó a estar en un órgano electoral administrativo, porque creo que eso nos puede dar un panorama, ¿no? De cómo se forman los soples y de verdad mostrar que desde 2014 ha habido una ciudadanización de los institutos electorales locales en las entidades.
Mi participación en la política fue así como que el acercamiento a las asociaciones, ¿no? De mujeres que defendían los derechos y todo esto, y me llamaba la atención. De repente me dijeron, oye, ¿quieres que te propongamos? Me dijo una asociación para ser consejera del INE, ¿no? En ese entonces IFE, en el Distrito 3. Y yo, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de ser consejera? ¿De qué se trata? Y pues ahí empezó, pues obviamente, eso fue en 2004, ¿no? Pero, o sea, empecé a pensar que había consejos electorales, ¿no? Empecé a ver todo esto y creo que eso muchas veces le pasa también a la ciudadanía. Ven a los institutos locales como que son unos funcionarios que están ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿No? ¿Y qué me trae a mí como ciudadanía el que estén estas personas acá? Entonces, de verdad yo les digo que después presenté un escrito para poder ser consejera local, ¿no? Donde yo le expresaba a los consejeras y consejeros en ese entonces del INE, pues que siendo joven, mujer, me gustaría formar parte, y creo que fui una de las más jóvenes. Creo que nada más una de Oaxaca es la que estaba igual como consejera local del INE en la entidad, ¿no? Yo en Yucatán, ella en Oaxaca. Y recuerdo que en ese entonces, como una anécdota, incluso una de las consejeras que estaba era Macarita Elizondo, y me acuerdo que hizo una primera reunión de mujeres consejeras electorales en el 2008, y nunca había habido reuniones, ¿no? De consejeras electorales. Ya en estas épocas en las que estamos, pues hemos visto un avance fundamental. Ya tenemos incluso esta asociación que mencionaba el maestro Vado, ¿no? De la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Bueno, lo que yo les quiero decir es que siendo directora, yo estudié licenciatura en educación preescolar, siendo directora de una escuela y empezando a participar en esto, pues de repente veo una convocatoria abierta, ¿no? De que podía ser participar en este proceso, de que fue como un parto, les digo, 9 meses de preparación entre presentar un examen de conocimientos, luego asistir a una entrevista en la Ciudad de México con 4 consejeras y consejeros nacionales, ¿no? Que solo los había visto en la pantalla de la televisión alguna vez. Y pues todo esto, dices, yo como ciudadana jamás hubiera pensado, añorado, ¿no? O como un sueño de estar sentada en un consejo general tomando decisiones que dices, bueno, puedo tener el punto de vista ciudadano, puedo pensar. Yo estaba en comunidades como directora, como aquí en comunidades cercanas a Mérida, pero Samajil, son comunidades mayas indígenas, ¿no? Cacalchen y otras. Entonces, tener esa visión y poder estar sentada en un lugar donde se toman las decisiones, para mí es la garantía, y como ciudadana, y me encanta decirlo y afirmarlo, una muestra de la ciudadanización de las instituciones, como son los institutos electorales locales. Entonces dije, sí quiero hacerles este preámbulo, ¿no? De que cualquiera de los que estamos aquí hoy tomando este diplomado pudiéramos participar en este proceso de selección. Obviamente sabemos que ahorita estamos en un contexto nacional muy complicado, que ya lo hablaremos cuando lleguemos un poquito a los retos. El saber que estamos ahorita con esta posibilidad de que desaparezcan estas instituciones, pero por eso es importante señalar que no son instituciones así como decimos, ¿no? Pues lejanas a la ciudadanía, sino que somos institutos donde hay ciudadanas y ciudadanos, desde la parte directiva hasta cada uno de los cargos en los que ahorita para entrar al Servicio Profesional Electoral Nacional, creo que ustedes lo deben saber, es presentar examen también, es tener entrevistas. Ya no es que como en otras épocas, ¿no? Decían que el amigo de tal, el recomendado de tal, ahorita tienes que demostrar esos conocimientos, pues decir qué es lo que planeas hacer en ese puesto o en lo que tú pretendes realizar en el instituto, y creo que eso le da una gran solidez a las instituciones. Y pues después de este preámbulo, entrando un poco más a lo que me comentó el maestro Luis Vado, ¿no? Quería que yo les hablara de qué hacemos en estos institutos. Ya llegaste a la silla y qué es lo que haces allá con las compañeras y compañeros. Para empezar, señalar que somos 7 consejeras y consejeros en cada uno de los soples, ¿no? Me imagino que ya lo han estado analizando, y eso implica que tomar una decisión, tienes que consensar y tienen que estar de acuerdo 7 personas para que se realicen cierta, no sé, reglamentación o cierta
decisión que impacta tanto a la ciudadanía, en este caso yo puedo hablar, ¿no?, de Yucatán, o que impacta muchas veces al Instituto Electoral de manera interna, pero repercute en la ciudadanía. Entonces, muchas veces igual creo que sucede, ¿no?, de que parece que los institutos o algunas personas de la ciudadanía me han preguntado de que qué hacen fuera del proceso electoral, ¿no? Además de hacer procesos electorales, ¿cuáles son esas funciones que hacen los organismos electorales? Y déjenme decirles que son permanentes, ¿no? Tenemos funciones obviamente permanentes que podemos ver en la teoría, ¿no? Que el artículo 41 constitucional, que en todas estas serie de atribuciones que nos han puesto a los institutos electorales. Pero a mí me gustaría ahorita mostrarles también en cuáles son, cómo trabajamos al interior de los institutos. Una forma fundamental en la que trabajamos es por medio de comisiones, ¿no? Cada uno de los que formamos parte del Consejo General para coadyuvar con las decisiones del Consejo General y no se tenga que estar reuniendo así diario, ¿no? Pudiéramos decir, tenemos sesiones especiales, extraordinarias, diferentes tipos de sesiones donde está todo el Consejo General, que somos consejeras y consejeros y cada uno de los representantes de los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí tomamos las decisiones, pero realmente el funcionamiento al interior, que se pudiera decir que es lo del día a día, es esta parte de las comisiones, ¿no? Donde está formada casi en todos los institutos, no podemos generalizar, pero casi en todos los institutos está formada por 3 consejeras, consejeros electorales, y uno preside, ¿no? Y 3 integrantes, obviamente impar, para que las decisiones pues puedan tomarse, ¿no? Y tener ya sea una mayoría o una unanimidad. Y cada una de estas comisiones va trabajando proyectos, tienen una secretaría ejecutiva que es de una área a la que corresponde esa comisión, ¿no? Por decir, Comisión de Participación Ciudadana, la preside una consejera, la integran una consejera y un consejero, y el secretario técnico pues es el director de organización electoral o el director de participación ciudadana o como se denomina en cada uno de los institutos. Y esto permite también esa supervisión, que no es nada más decir, estoy supervisando, ¿no? Sino que a través de los mecanismos de la comisión, donde tienen que rendir informes, donde se tiene que acudir a las actividades diariamente, ¿no? Tener el seguimiento al logro de objetivos, de indicadores, que podemos ir viendo cómo va avanzando nuestro trabajo en los institutos electorales. Y yo, algo fundamental también que comentaría aquí es que si bien es cierto que los institutos electorales de cada estado tenemos estas mismas funciones establecidas en la ley, también cada entidad federativa es un universo diferente, ¿no? Con características únicas, y lo que decidamos implementar, por ejemplo, en Yucatán, no tiene que aplicarse al 100% en Guerrero, en Nayarit, en Oaxaca. Así que, pues, las experiencias que se puedan compartir, pues muchas veces son indicativas, ¿no? Porque cada instituto tiene esa responsabilidad, esa libertad de adaptarlas al contexto. A mí me impresiona ver a los compañeros de entidades donde tienen, no sé, 400 o más de 400, ¿no? Comunidades donde está la parte de sistemas normativos indígenas, que es completamente distinto a organizar una elección por el sistema de partidos políticos, y el Instituto Electoral de esas entidades está asumiendo toda esa responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, que tenemos comunidades mayas, el saber que todas las acciones que hagamos, ya sea una difusión, una campaña de educación cívica, lo que se implemente, tendremos que hacerlo también de manera con la interculturalidad necesaria, que sea en el idioma y lengua maya, que llegue a las comunidades, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay comunidades donde un perifoneo llega mucho más que los anuncios en redes sociales, aunque ya mucha parte de la población tenga redes sociales, hay comunidades todavía que no están completamente comunicadas en nuestro estado, y esto sucede en otros estados también, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que los institutos nos tenemos que plantear a la hora de tomar decisiones, no es nada más, ¿no? Decir, no, pues a mí se me ocurre esta idea maravillosa, pero a ver cómo la implementamos, cuáles son los pros, los contras, muchas veces hacer estudios de factibilidad en el estado para poder llevar a cabo
estas acciones, ¿no? Y pues sabemos que esto pues requiere esfuerzo, requiere recursos humanos, materiales, ¿no? Tener todo a la disposición para que se pueda realizar. Y pues la principal función, obviamente, que tenemos los institutos electorales es precisamente la electoral, ¿no? La ciudadanía, como les digo, muchas veces somos muy visibles durante el periodo de campaña, la jornada electoral, las sesiones de cómputo, pero en muchos estados es cuando nos nombran en la prensa, en los medios de comunicación, pero realmente no hay un solo momento en que los institutos electorales locales no estén cumpliendo alguna de sus atribuciones, ¿no? Esto es algo como un mecanismo realmente embonado. Y en el tema de la reforma electoral que comentábamos, creo que será muy complicado, pues, tirar completamente, ¿no? De toda esa experiencia, todo ese bagaje que tienen de manera institucional para empezar casi de cero, porque pues sabemos que a nivel federal se han organizado las elecciones federales, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral, pero no las de gubernaturas, diputaciones locales y sobre todo las municipales, que muchas veces en las municipales es donde hay un contexto muchas veces, les podría yo decir, mucho más álgido, hay que tener mucho más sentido de pertenencia hacia la comunidad cuando se realizan las acciones y las actividades de preparación de la jornada, de la misma jornada electoral. Entonces, pues creo que es un proceso que pues llevamos mucho avance en los institutos, ¿no? Oficialmente también el proceso electoral, como sabemos, ¿no? Que iniciamos en octubre, algunas veces en septiembre, ¿no? De las elecciones y terminamos hasta que se resuelve el último recurso de las instancias judiciales, ¿no? Pero también decir que muchas veces nosotros desde mucho antes de ese septiembre, octubre, siempre yo diría, ya estamos preparando la emisión de lineamientos, reglamentos, disposiciones para regular todo lo que va a ocurrir durante la jornada electoral. Entonces, jamás podríamos decir que sería solo tener consejeras y consejeros en el proceso electoral, porque hay todo un trabajo previo que también debe ser, pues, supervisado para, sobre todo porque estamos llamados a darle certeza a la ciudadanía en el proceso electoral y porque estamos llamados a que haya equidad en la contienda. Entonces, esas son las dos principales funciones que tenemos consejeras y consejeros electorales, ¿no? También en esos días previos, muchas veces estamos, una función que también es fundamental para nosotros es esta convocatoria e integración de los consejos distritales y municipales, ¿no? Tenemos que ver toda esa logística, verificar, incluso, no sé, en Yucatán tenemos 106 consejos municipales, es decir, ponemos un consejo municipal por cada municipio. Entonces, ¿en qué predio se va a instalar? ¿Cuáles son las disposiciones que nos indica el reglamento de elecciones, ¿no? Porque además tiene que tener ciertas características, dotarlos de mobiliario. Incluso hablemos de negociar el alquiler, capacitar a quienes integrarán esos órganos, ¿no? Entonces, todo eso se debe planificar y además de que es una actividad que realizamos los institutos, muchas veces lo tenemos que hacer en conjunto, en esa coordinación con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, para todas esas actividades a desarrollar durante el proceso electoral. Y pues obviamente, aunado a todo esto, el avalar muchas veces esas decisiones de administración, organización y desarrollo de las actividades del mismo Instituto Electoral, pues también conlleva una gran responsabilidad de la que tenemos que ser parte y pues que tenemos que tener también mucha seguridad, ¿no? Y certeza de lo que estamos votando en el Consejo General. Yo siempre digo, cada uno de los votos que emitimos como consejeras y consejeros electorales, tú te estás responsabilizando y apropiando de ese acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que están poniendo a discusión o de esa acción que estemos realizando. Y hablando de estas acciones en consejos generales, también es importante señalar que algo fundamental que creo que hemos visto en estos años, y acá el consejero Luis Vado también fue muy promotor, es el tema de las acciones afirmativas. ¿Cuántas acciones afirmativas han iniciado desde lo local? Han iniciado siendo parte
decisiones de los órganos, consejos generales de los institutos electorales locales y que incluso han sido luego modelo para nivel federal tomar esas decisiones también, ¿no? En ese sentido. Y pues estas acciones afirmativas que se han realizado en los institutos a favor muchas veces de, empezamos con las mujeres, que creo que es el que empezó primero y hemos ido avanzando, gracias a Dios, en muchas entidades. Ahorita podemos ver que los congresos de nuestros estados, la mayoría, si no es que todos, ya son paritarios, ¿no? Entonces, unos ya tienen hasta mayoría mujeres. Para llegar a eso, lo que hubo detrás fueron esas decisiones de los organismos, arriesgándonos muchas veces a presiones, porque eso también hay que decirlo aquí. Luis, no sé si Vado, no sé qué tanta libertad, pero la verdad es que las presiones políticas están también, ¿no? Hay que decirlo, en su punto. Ahorita les voy a contar unos ejemplos de Yucatán. Y con todas estas acciones afirmativas se lograron estos congresos paritarios y todavía fuimos avanzando, obviamente aquí en conjunto con los tribunales que también han dado unas, obviamente, sentencias, ¿no? Porque los partidos no se quedan tranquilos muchas veces y ahora vamos a impugnar y vamos acá. Entonces, digo, ha sido un trabajo en conjunto de autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, pero siempre se tiene que tomar esa primera decisión de votar a favor de las acciones afirmativas que estén abonando y apoyando a que la gente, ya sea de comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las y los adultos, las personas adultas mayores, las juventudes, ¿no? Todos estos grupos que se vean, se sientan y puedan estar representados tomando decisiones en los órganos de gobierno. Entonces, creo que esta es una de las fundamentales, no lo podemos leer esto en la ley, pero ha sido de las funciones fundamentales de los institutos electorales locales, ¿no? Ir tomando estas decisiones. Y muchos institutos incluso lo han hecho de la mano de la ciudadanía, realizando foros con la ciudadanía. Algunos han realizado incluso consultas indígenas, ¿no? En comunidades, y todo esto también conlleva una organización y un nivel de cercanía a la ciudadanía y de poder tener toda la logística para poder realizar todas estas acciones, ¿no? Entonces, como les decía, en la parte de las presiones políticas, yo les pudiera decir que muchas veces aquí en Yucatán incluso tuvimos en el pasado proceso electoral, cuando estábamos haciendo esta parte de la paridad, ¿no? Que hicimos bloques de competitividad, lineamientos de paridad, porque muchas veces en la ley está de manera general, pero necesitamos un lineamiento que nos diga exactamente que no pongan a las mujeres en los distritos perdedores o que las pongan en los distritos ganadores, ¿no? Entonces, todo esto o que el RP esté encabezado por mujeres para que a la hora de la integración no se quede, ¿no? Corto, porque no solo es postulación de las candidaturas, sino integración de las candidaturas, que esas candidaturas lleguen a la integración de los órganos, ¿no? Entonces, todo esto, me acuerdo que como experiencia aquí en Yucatán, después de que votamos a favor de los lineamientos y de la paridad, nos llegó un exhorto del Congreso local diciendo que nos estábamos excediendo en nuestras atribuciones como consejeras y consejeros electorales, ¿no? O sea, a ese nivel es la presión que les comento, ¿no? Te puede llegar un exhorto del Congreso del Estado, que obviamente ya luego los tribunales nos dieron la razón, ¿no? Incluso la misma Sala Superior nos dio la razón en el tema de la paridad, pero son esas presiones que muchas veces tú tienes que, como consejera y consejero, estar convencida y convencido de que estamos aquí por los principios, ¿no? Con los principios que rigen a la función electoral de objetividad, imparcialidad, estar totalmente alineado a esto nos permite, pues, a pesar de todas las presiones que pueda haber, nosotros estar obviamente hacia la ciudadanía, hacia esta democracia incluyente y esa democracia que todas y todos anhelamos, ¿no? Que la verdad es que aquí pudiéramos irnos en otra plática completamente, ¿no? Pero pues bueno, realmente creo que el punto es ese, ¿no? El compartir todo esto que los institutos electorales realizan durante
previamente, durante la jornada y sobre todo qué hacen los institutos en todo este tiempo que a veces no se visibiliza tanto, pero estamos siempre trabajando, estamos siempre ejerciendo funciones que nos da la ley y que además muchas atribuciones como por ejemplo es la educación cívica, pudiéramos hablar, ¿no? La educación cívica es algo permanente y es algo totalmente asignado a los institutos electorales locales. Y acá podemos hablar de que existe una estrategia nacional de cultura cívica, la famosa EnCívica, que es maravillosa, es una política pública, pero ahí requiere de todas las autoridades y las instituciones y organizaciones que todos estemos realmente alineados hacia ese mismo propósito y que podamos ir, pues obviamente, incidiendo en cada una de nuestras entidades. Y habla la EnCívica de esta coordinación también, ¿no? Que se requiere con los institutos locales. Pero hablando de la práctica, ¿no? Así yo que de verdad yo integro la Comisión de Educación Cívica desde que entré en 2017, porque como obviamente era un tema que a mí desde el principio, ¿no? Venía yo de la educación, dije voy a entrar a esta comisión y vamos a ver acá. Y pues aquí todos los días se asisten a escuelas, se les da, no solo, por ejemplo, con alumnos, alumnas, incluso se hacen simulacros de votaciones, ¿no? Pero explicándoles a los alumnos desde por qué hacer una campaña limpia, porque eso el día de mañana es un valor, ¿no? Que ellos pueden replicar como ciudadanas y ciudadanos, el hecho de acudir a votar, cómo influye esa decisión en lo que yo realizo en mi escuela, ¿no? Entonces nos ha tocado, por ejemplo, desde preescolar, que me acuerdo que votaron por lo de su mascota, que si iban a tener un conejo, una tortuga o algo así, hasta nos ha tocado realizar, organizar las elecciones de sindicatos, de trabajadores aquí en Yucatán, ¿no? Que nos han pedido, de repente hubo un problema y no se ponían de acuerdo, pues llamemos al instituto, dialoguemos y hagamos la elección este fue creo que de los trabajadores de sindicato de trabajadores de los taxistas y todo eso, ¿no? De acá de Yucatán. Entonces, y elecciones juveniles, ¿no? Para elegir al consejero electoral de la escuela tal. Entonces, creo que todo esto va permeando en una cultura de educación cívica, no solo en dar pláticas y conferencias, que eso de entrada pues está ahí, ¿no? Siempre tenemos que estar construyendo esto, sino que además que sea algo realmente práctico. Y aquí podríamos hablar de que también se han aprovechado el tema de las tecnologías, ¿no? Hay muchos institutos que ya cuentan con estas urnas electrónicas. Aquí las urnas electrónicas las hemos utilizado en estos ejercicios que les comento en las escuelas. Hay otros institutos que ya las han utilizado en los plebiscitos o en los mecanismos de participación ciudadana y otros institutos que incluso ya en algunas muestras, ¿no? En algunos espacios ya lo han utilizado en elecciones, ¿no? Pero estamos avanzando hacia allá, hacia este tema del voto electrónico por medio de urnas. Entonces, creo que los institutos no se han quedado en ningún momento, ¿no? Pudiéramos decir estancados ni esperando, ¿no? Que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Realmente creo que los institutos traen un compromiso y la verdad no lo digo solo desde el Instituto de Yucatán como diciendo el trabajo que realizamos, sino hay institutos en otras entidades que para mí de verdad son un ejemplo también de todo lo que han implementado. Podemos hablar en temas de participación ciudadana, incluso puedo decir Guadalajara, ¿no? El Instituto de Jalisco, el Instituto de Chihuahua, por ejemplo, en mecanismos de participación ciudadana ha avanzado muchísimo en los últimos años, incluso teniendo diversos materiales para la ciudadanía, qué es una consulta, qué es un plebiscito y muchísimo más, ¿no? El hecho de realizar mecanismos, me acuerdo que hicieron la reforma a la ley, y entonces ahí metieron muchos más mecanismos, ¿no? Entonces, siempre el dinamismo de los institutos electorales a mí me sorprende. Muchas veces me topé aquí con el maestro Luis Vado en eventos, ¿no? Donde llegábamos y confluíamos todas las consejeras y consejeros, pero lo importante era sobre todo el bagaje que traían cada una de sus entidades federativas y el poder también aplicar eso a la entidad federativa de donde yo vengo, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa comunicación. Tenemos redes de consejeras y consejeros, como es la red cívica, donde está el tema de educación cívica principalmente.
tenemos esta de AMSE, que las mujeres nos hemos apoyado, porque AMSE empezó porque dicen las consejeras que entraron hace mucho tiempo, decían que era muy difícil porque ellas estaban 1 o 2 consejeras por consejo general y de repente así, ¿no? Como que tomar las decisiones era complicado, se sentían un poco, pues como decimos, ¿no? Como distanciadas o alejadas de la toma de decisiones como ellas quisieran ejercer su cargo. Y vean cómo hemos avanzado a la fecha de hoy, ¿no? Que ya todos los órganos electorales estatales son paritarios, ¿no? En todos estamos ya sea 3 o 4 consejeras electorales. Y este es igual otro avance que se ha tenido para que ahora, bueno, ya somos tantas, hagamos una asociación y desde ahí impulsemos todas las acciones también que tienen que ver con el tema pues de la paridad, sobre todo de la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, ha sido, yo creo que algo fundamental, incluso esta red que no lleva tanto tiempo, pero ha sido fundamental, la RENACEDI, donde consejeras y consejeros hacemos este trabajo de democracia incluyente con todos estos grupos que ya les mencioné, ¿no? De atención prioritaria para esas acciones afirmativas y sobre todo siempre pensando cómo podemos ir más allá, cómo podemos avanzar más, cuáles son las acciones que se requieren para que realmente lleguen a los cargos y no sean solo simulaciones que muchas veces se dan pues en los estados, ¿no? Entonces hay que cuidar todo eso y seguir avanzando, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental. También decir que muchas veces tenemos incluso este tema de los días o de los periodos, ¿no? Que nos pone la ley, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, para los institutos, toda disposición para la jornada electoral, para el proceso electoral, debe aprobarse 90 días antes del inicio del proceso, ¿no? Excepto cuando sea una acción afirmativa. También implica estas acciones que se realizan desde los institutos, hablando de todo lo que hacemos, reglamentación, ¿no? Lineamientos, lo que les comento que incluye para el proceso electoral, implica un trabajo de investigación, de estudio, de análisis de todo acto de autoridad que también maximice los derechos político-electorales de la ciudadanía. Nos han tocado temas, por ejemplo, ahorita que estuvo el tema de la pandemia, los institutos electorales tuvimos que velar por dos, ¿no? Por dos grandes derechos de la ciudadanía, tanto el derecho a participar y a votar como el derecho a la salud. Teníamos que ver que todo lo que se presentara para el proceso electoral y para todas las etapas del proceso electoral, pues estuvieran realmente salvaguardando también el derecho a la salud. Muchos institutos, lo que hicimos fue hacer comités con expertos en la materia de salud y sobre todo de lo que era el coronavirus y saber qué medidas teníamos que implementar, que si se ponían o no todo el tema por ejemplo, los tapetes, estos sanitizantes que luego dijeron que no, pero en ese momento estaba empezando la pandemia y teníamos que ver todas las opciones, uso de cubrebocas, el tema de la sana distancia, y eso fue un tema de verdad, un reto importantísimo para los soples, porque incluso hicimos lineamientos, hicimos todo para poder sesionar virtualmente, no podíamos nada más pasarnos a la sesión virtual, ¿no? Sin tener un lineamiento para que nos permitiera realizar sesiones de manera virtual. Además, todo el tema de logística para las casillas, que incluyó también tener que tener más recursos económicos, incluso para poder solventar y poder proporcionar a la ciudadanía que participa como funcionarios y funcionarias, pues todo el tema de los cubrebocas y de todo lo que se necesitaba, ¿no? Para que sea esto en plena seguridad. Y realmente muchas veces a los institutos no se nos ve tanto en esta de la parte económica, pero todos estos gastos que se dan en las casillas, que se dan en todos los ámbitos, siempre hay unos convenios que se firman con el Instituto Nacional Electoral y nos vamos a la mitad con todos estos gastos, ¿no? Entonces, todo esto también es un tema de coordinación y un tema de también siempre negociación, yo pudiera decir, ¿no? Yo creo que fundamentalmente en el instituto, negociación y cabildeo. Yo de verdad eso lo digo
a manera personal, pero realmente creo que el cabildeo y la negociación son dos cosas fundamentales que todo el tiempo estás realizando en el instituto, hasta dentro de tus mismos pares, ¿no? Tú cuando ves alguna situación que puede mejorar o que puedes implementar, tienes que ir con tus pares, consejeras y consejeros del instituto, ir cabildeando, ¿no? Diciendo, oye, me parece esto, ¿cómo ves esto? Hice esta investigación, se dio esto, y entonces ir generando consensos, ¿no? Para poder llegar a esas mayorías o por lo menos a esas, por lo menos a las mayorías, pero si no, aunque sea unanimidades en la toma de decisiones. Pero también es un trabajo que hace el consejero o consejera electoral desde los institutos, ¿no? Entonces, creo que el ir garantizando esa certeza a la ciudadanía, el ir aprovechando las tecnologías, el ir superando estas situaciones de presión política, que ya les comenté. O sea, todo esto nos muestra que los institutos electorales no solo organizan, ¿no? el proceso electoral. Me llevaría horas relatar minuciosamente todas y cada una de las actividades, no por días, pero nuestras funciones abarcan otras actividades, obviamente fuera del proceso electoral, y nuestras labores también son muy indispensables en el tema de educación cívica, como había mencionado. Y también algo fundamental que no puedo dejar de mencionar es ese fomento al ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. El tema de la participación ciudadana directa, también sabemos que es ejercer o realizar casi una jornada electoral, ¿no? Pero directa para los mecanismos de participación ciudadana. Y pues tenemos estados que tienen 13 mecanismos, estados que tienen solo 2 mecanismos en su ley. El ejemplo que yo les puedo dar es Yucatán, ¿no? Que tenemos plebiscito, referéndum, iniciativa popular, y que cuando se ha dado algún ejercicio de plebiscito, pues es realizar realmente una jornada de consulta como tal, con todo lo que implica la organización y la logística. Y en Yucatán hemos tenido 3 plebiscitos que sí han sido vinculantes además, y ahí la ciudadanía ve que no solo, o sea, que ve que realmente su participación influye en las decisiones de su comunidad, ¿no? Tuvimos una de una cancha, por ejemplo, que si la realizaban en tal lugar o en tal lugar, y decidió la ciudadanía que no querían que quitaran que no quitaran un estacionamiento donde se hacían corridas de toros y todo esto que para ellos era importante, ¿no? O sea, decisiones fundamentales y trascendentales que han afectado a las comunidades y que ha sido a través de esos mecanismos de participación ciudadana cómo las decisiones se han tomado en estas comunidades. Entonces, por eso el tema de los mecanismos y de la participación ciudadana directa, de la democracia participativa, es fundamental, y sabemos que esta se da fuera del año electoral, ¿no? Todos estos mecanismos siempre se van dando en año que no sea electoral, precisamente para no cargar, ¿no? Yo creo que así lo habrá estimado, ¿no? El legislador, para no cargar a la parte de logística, ¿no? Que sería imposible hacerlo al mismo tiempo del proceso electoral. Y, por ejemplo, aquí en Yucatán, una de las cosas, no sé si esto tal vez entraría, Vado, en tema de participación ciudadana, pero algo que también a mí se me ha hecho fundamental, y creo que es algo que a la ciudadanía de verdad le invita también a esta participación, es este catálogo de políticas públicas que tenemos en Yucatán, donde todas las autoridades apenas son electas ya sea presidencias municipales, cabildos municipales, el mismo gobierno, ¿no? Del Ejecutivo, y en la misma, el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, tienen que presentar al Instituto Electoral su agenda de cuáles son sus temas fundamentales o sus principales, no, acá le llamamos actos trascendentales que pretende realizar en ese año. Y entonces eso a la ciudadanía le permite poder entrar a la página del instituto, revisar cuáles son esos actos. Por ejemplo, yo soy de Mérida, del municipio de Mérida, de la capital, veo cuáles son esos actos que quieren realizar, y como ciudadana o ciudadano puedes tú pedir que se realice un plebiscito por alguna de las obras que no estás de acuerdo, ¿no? Y acá obviamente entra también la parte de la participación ciudadana, de que tiene que reunir ciertas firmas, ¿no? Para que vean que no solo él está o ella está en desacuerdo, sino cuántos más están con él. Pero bueno, al punto que quiero llegar es todo esto, cómo se ha ido de verdad abriendo a la ciudadanía, ciudadanizando los institutos y ciudadanizando
pues la participación ciudadana que realmente viene de la ciudadanía, como decimos, ¿no? ¿Quién es para quién son estos mecanismos? Para la ciudadanía, ¿no? Para cuando la ciudadanía quiere tomar parte en estas decisiones y sobre todo quiere, pues obviamente, influir en lo que vaya a suceder, pues en su comunidad y en su lugar cercano donde viven, donde habitan, y que al final para ellas y para ellos es quienes no se van a ver afectados con las decisiones y políticas de gobierno. Aunado a todo esto, también podemos hablar del tema de transparencia, ¿no? El tema de transparencia es algo que es, pues algo que se transversaliza, pudiéramos decir, ¿no? Cada uno de los institutos tiene que tener su unidad de transparencia, tenemos que tener una comisión de transparencia donde podamos ir también, pues, viendo todas estas solicitudes que llegan. Tuvimos un año en el instituto, por ejemplo, 500 solicitudes de información y de transparencia, irlas también respondiendo a la ciudadanía de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, también esto implica, pues, cierta, pues, tiempo, logística, ¿no? Y personal que tiene que estar ahí. No sé cómo voy de tiempo, Vado, pero nada más me gustaría... Adelante, adelante, tú no te ¿Sí? preocupes, adelante. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que en el tema pues de las funciones, ¿no? De los OPLES, yo para concretar esta parte, pues diría, recalco, ¿no? Emisión de lineamientos, reglamentos, disposiciones, el tema de los consejos distritales y municipales, la preparación de la jornada, o sea, todo conlleva una logística, ¿no? Y no hemos hablado de manera muy particular del escrutinio y cómputo, ¿no? Que muchas veces son varios días que las funcionarias y los funcionarios tienen que estar pues ahí, y obviamente hablamos también de que los consejos distritales y municipales tienen jornadas a veces de 3 días seguidos haciendo conteo de votos, y tenemos que estar ahí también las consejeras y los consejeros, ¿no? Supervisando, viendo que todo se dé pues de una manera certera y que tengamos también esa equidad y objetividad, imparcialidad, ¿no? Tenemos un tema que es el de garantizar el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, que eso es y también permanente. Sabemos que hay diferentes tipos de prerrogativas para los partidos, ¿no? El ordinario, el específico. Entonces, todo eso también los OPLES tienen comisiones específicas que lo están verificando y direcciones que también tienen que verificar cuánto les corresponde, y si hubo alguna multa o algún suceso con algún partido político, pues ver que esta multa llegue a donde debe llegar, o también se le descuente, ¿no? Mensualmente al partido político. Y pareciera algo, podría ser sencillo, pero realmente cualquier equivocación de ese tipo sería estar faltando a la ley, ¿no? Entonces tiene que ser con una rigurosidad pues extrema, ¿no? También, obviamente, nos toca el dictar la validez o otorgar las constancias, ¿no? Y algo delicado, pero que también hay muchas opiniones encontradas, pero es la implementación del programa de resultados electorales preliminares o PREP, ¿no? Todo este sistema que nos permite tener los resultados para que la ciudadanía sepa cómo van avanzando los resultados y todo, que aunque sabemos que no es algo definitivo, ¿no? El PREP, pero implica una logística de tener un comité dentro del, que apoya al instituto, un comité del PREP, necesitamos tener auditorías del PREP, y el PREP implica también muchísimos recursos, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, en la última elección, solo el PREP creo que fueron 30 millones para garantizar que la empresa nos pudiera realizar el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay institutos donde ya hacen su propio PREP, y creo que ese es un ejemplo, ¿no? De ir mejorando en los procesos, pero no siempre tenemos todos esa, podríamos decir, capacidad económica de tener un propio PREP, porque también implica personal, también implica muchos pues recursos humanos y logísticos, ¿no? Y acá, pues, de manera muy rápida, mencionaré, ¿no? La impresión de documentos y producción de materiales electorales. También nosotros tenemos que ver que esté perfectamente todo bien elaborado, con todos los mecanismos de seguridad, ¿no? Obviamente, en todas las demás que nos diga la ley, ¿no? Entonces, creo que este tema de como funcionarias y funcionarios ser árbitros de cualquier controversia que se presente durante las etapas del proceso, ¿no? Siempre el Consejo General a disposición
y que tendremos que ser esos árbitros que, como bien dicen, los árbitros no siempre les caen bien, ¿no? A todos, pero pues esa es la tarea principal que nos toca hacer a las consejeras y consejeros. También, obviamente, garantizar esa certeza de cualquier acto que se lleve a cabo, pues que tenga que ver con lo electoral, pero sobre todo en tema de jornada electoral, ¿no? En los soples tenemos estas unidades que son en las UTCs, le decimos, ¿no? Unidades técnicas de lo contencioso, donde nos pueden llegar procedimientos especiales sancionadores, procedimientos ordinarios sancionadores, y se tendrá que resolver lo conducente, ¿no? Entonces, creo que si podemos seguir nombrando cosas, ¿no? Yo me estoy acordando ahorita de organización de debates, todo lo que implica la logística de la organización de debates a la gubernatura. Y nosotros, por ejemplo, acá tenemos un nuevo consejero electoral que lleva como 1 año y medio con nosotros, creo, 2 años, que es, pues realmente apoya mucho estas acciones del tema de debates, y dijo, no importa que la ley diga que solo los que van a debatir son obligatorios, ¿no? A gobernatura del estado, vamos a hacer debates a nivel municipal y vamos a hacer debates a nivel distrital. Queremos saber qué dicen esos diputadas y diputados que quieren estar en nuestro distrito, qué quieren hacer por nuestro distrito, ¿no? Que se comprometan, y el debate es un compromiso para ellos de decirlo públicamente, e incluso ahorita ya se queda grabado todo, ¿no? Lo que puedan decir. Entonces, creo que son acciones que vale la pena implementar. Aquí tuvimos igual un pacto cívico digital que estuvimos dándole seguimiento, que incluyó también que se pudiera unir la ciudadanía para comprometerse a ese uso responsable de las redes sociales, ¿no? Porque podemos ver que muchas veces las campañas sucias que se dan en el electoral se dan muchas veces en las redes sociales, ¿no? Y ya estamos pensando también en esa situación. Entonces, creo que eso nos habla pues de todo el compromiso. Y para ya concluir la parte de funciones y irme un poquito a retos, creo que por lo menos aquí en Yucatán les puedo decir que tenemos comisiones permanentes que son 3, 4, 5, 6, 7, 10 comisiones permanentes que tenemos. Imagínense, solo cuando hay proceso electoral se le suman otras 7 comisiones que son pues temporales, pero cada una de esas comisiones implica, como ya les comenté al principio, toda esa logística, trabajo, supervisión, análisis, ¿no? Entonces tenemos comisión, por ejemplo, de prerrogativas, de administración, de participación ciudadana, de educación cívica, de denuncias y quejas, de comunicación y debates, de transparencia, de servicio profesional electoral nacional, que de eso no hablamos mucho, pero incluye toda una logística también muy grande, ¿no? Y pues obviamente la de paridad de género, igualdad de los derechos político-electorales, que tiene diferentes denominaciones, pero casi en todos los institutos tienen alguna comisión que tiene que ver con el tema de derechos humanos o de paridad y de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando y no también agarrar toda la clase aquí del maestro, vamos a, yo de los retos de los soples, creo que habría mucho de qué hablar. Ahorita que incluso está sobre el escenario 3 reformas electorales, ahí creo que se pueden ver los diferentes retos que tenemos las instituciones, pero uno de los principales que yo quisiera dejar aquí es que el gran reto que están teniendo muchos soples en este momento es el tema financiero, económico, de presupuestación. Hay muchos soples en diferentes entidades que muchas veces no tienen para ni siquiera desplegar sus funciones de forma adecuada, porque gobiernos estatales no depositan oportuna y cabalmente la administración. Y entonces eso es un gran problema, porque es como puedes, ¿no?, mermar a una institución que necesita realizar sus funciones. ¿Y cómo puedo yo, ¿no?, ir no depositando todo esto que se requiere? Entonces, pues pueden ser por diferentes problemas. Puede haber estados que sí estén muy con mucho problema presupuestario a nivel general, pero hemos visto también estados que no hay un problema general de presupuestación y que precisamente a los institutos electorales locales se les está reduciendo al 50% o menos su presupuesto. Entonces, es un gran reto, cómo seguir realizando todas las acciones que nos corresponden, ¿no? Si no tenemos la parte que se requiere de los recursos financieros, que nos lleva también a la parte de recursos humanos y de recursos materiales, ¿no? Ese sería uno de los retos. También decir que
que muchas veces o sea, algo que se dice, por ejemplo, en la reforma y que considero que sería muy peligroso es el darle al Instituto Nacional Electoral todas estas atribuciones, ¿no? Tanto las locales como federales. Uno de los retos yo creo que es que ahorita podemos decir que la autoridad nacional no tiene los recursos humanos, materiales y financieros para organizar tanto elecciones federales como las locales, o sea, el agarrar todas las funciones de gubernatura, de diputaciones, de todo, considero que va a ser un gran reto para los institutos estatales electorales y si no existen en ese momento, pues para el Instituto Nacional Electoral, que nos puede llevar a un declive también de nuestra democracia, con todo lo que ya hoy les platiqué, ¿no? Tanto de la democracia directa como de la democracia que nos hace acudir también directamente, ¿no? a la votación, o sea, todo lo que implica estas logísticas. Y también yo creo que fundamentalmente un reto a futuro y que nosotros hemos asumido como institutos electorales, pero sigue siendo un reto, es esto de que cada estado del país tiene sus propias características, no se puede regular de manera uniforme los asuntos locales, ¿no? Desde un contexto nacional, porque cada una de las entidades tiene sus propios situaciones en el contexto estatal y en el contexto municipal y muchas veces incluso a nivel estatal tienen que tener ciertas características hacia los grupos como son las comunidades indígenas, los mayas, ¿no? O la normatividad, los sistemas normativos indígenas, ¿no? Y pues esto de que los institutos electorales, yo terminaría con que estamos siempre permanentemente empeñados en este contacto directo con la ciudadanía de nuestros estados, inmersos en nuestros ámbitos, con proyectos locales para empoderar a la ciudadanía, que no siempre es muy visible. Yo considero que podemos decir que en ciertas entidades todavía tenemos que trabajar en seguir estando todavía más en presencia, pero yo diría que este sigue siendo un reto, pero a la vez es también una fortaleza, siento, de muchos institutos electorales, ¿no? Entonces, yo creo que somos la autoridad en la entidad federativa, somos autónomos, como nos dice la ley, ¿no? Totalmente autónomos, tomando decisiones acerca de nuestras atribuciones en la esfera de nuestra competencia, y que una redefinición de funciones va a ser bastante complicado, pero considero que tenemos mucho que aportar, también mucho que trabajar, y la centralización de funciones no siempre ayuda a garantizar esos derechos político-electorales y la participación ciudadana. Entonces, pues yo hasta aquí lo dejaría, Vado, en este tema, pero me encantaría, yo podría seguir platicando una hora más. Estimada consejera, muchísimas gracias. La verdad es que nos diste un paseo muy concentrado, pero a la vez preciso y sobre todo sistemático y claro sobre temas que la verdad es que son fundamentales y que justamente por eso era importante tenerte a ti en esta sesión. Hablaste de muchas cosas, procesos de selección, temas electorales, educación cívica, el trabajo diario de las consejerías, las elecciones y el COVID, que cómo nos vinieron a mover cosas, el tema de las presiones políticas, que es una realidad que a veces no se quiere ver, el trabajo y el cabildeo, el tema de los debates, que es interesantísimo, pero que también se presta a las presiones, la cuestión de transparencia, el fomento a la participación ciudadana, esta idea, este catálogo tan interesante que tú nos hablabas de actos relevantes que tienen que elaborar, que tienen que reportar las autoridades allá en Yucatán. Yo recuerdo que en Chiapas hace años hubo algo relativamente similar, incluso se creó un instituto que lo tutelaba, que lo presidía Osvaldo, que ahora pues, está en el instituto, ¿no? Osvaldo, que ahora está en el Instituto de Chiapas, para más bien, pero ahí hasta donde yo recuerdo lo que se registraba era, digamos, como las promesas de campaña, ¿no? Y los retos de los soples, el reto presupuestal que lo definiste de manera muy clara, las cuestiones de sistemas normativos internos y esa situación tan importante como el contacto con la ciudadanía, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y si nos permites, si tienes la oportunidad, unas 3 preguntas de las compañeras y compañeros, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, entonces si quieren ir levantando la mano por aquí, Cintia González, Cintia, adelante, por favor. Te escuchamos, activa tu micro.
Hola, hola. Hola, te Buenos días. escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, consejera, compañeros, doctor. Mi pregunta va bueno, más bien son dos preguntas, si es posible. La primera es, se habló mucho de esos procesos de socialización de las acciones que realizan, pues bueno, en este caso el Instituto de Yucatán, pero cómo construir una estrategia de comunicación sólida que permee entre la sociedad y si ustedes han tenido pues algún ejercicio que haya sido especialmente exitoso. Y si me lo permite, una segunda pregunta sería, ¿cómo le dan seguimiento a esos programas que presentan los candidatos durante su primer año de gestión para ver si cumple o no cumple, o si hay algún procedimiento vinculante, no sé, si nos pudiera platicar un poco de eso? Gracias. Adelante, consejera, por favor. Claro, muchas gracias por las preguntas. Pues principalmente este proceso de socialización con la ciudadanía, nosotros en Yucatán lo que les puedo decir es que hemos tratado de que no sea un solo canal de socialización, ¿no? Así como usamos, por ejemplo, redes sociales, aparte tenemos perifoneo, que eso para nosotros es muy importante en los municipios, ¿no? No sé si todos conocen qué es el perifoneo, ¿no? El carrito este que va con la bocina. Por otro lado, también nosotros tenemos una red cívica, así le llamamos, y donde tenemos a todos los principales, pudiéramos decir, líderes y representantes de la sociedad civil en nuestro estado, que son asociaciones civiles, cámaras empresariales, organismos, o sea, así de todo tenemos en la red cívica y nosotros socializamos a través de esa red pues todas las actividades que realiza el instituto y pues los invitamos a formar parte también de estas actividades, ¿no? El hecho de que no sea solo te invito a asistir, sino muchas veces incluso forman parte de los paneles que realizamos, que organizamos, pero sí nos interesa mucho sobre todo esa socialización de las acciones del instituto. Al menos en Yucatán esto de la red cívica nos ha funcionado muchísimo y ha sido fundamental en el trabajo que realizamos, ¿no? En la estrategia de comunicación sólida, nosotros obviamente, por ejemplo, en el Instituto Electoral existe un departamento de comunicación social que tiene una estrategia de comunicación y algo que también hemos remarcado en Yucatán es tener una estrategia tanto al interior del instituto como al exterior con la ciudadanía, porque muchas veces también quienes trabajan ahí por la carga de trabajo y todo esto, pues muchas veces es necesario también tener esa identidad institucional, ¿no? El comprometerte con los derechos y valores y el hecho de que incluso podemos decirlo con algo muy práctico, una publicación del instituto que salga, ¿no? En internet, que tú como parte del instituto también puedas difundirla, replicarla, ¿no? Con todas las personas de tus mismas redes. Y creo que eso de formar redes es lo que nos va dando pues esa solidez, ¿no? Un ejercicio especialmente exitoso que pudiera comentar, creo que uno que surgió como parte también de todo este trabajo con la red cívica y de acercamiento con convenios con instituciones. Aquí en Yucatán, en 2019 se formó por primera vez un instituto que se llama Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Yucatán. Entonces, ¿qué hicimos? Un convenio con este instituto y hicimos podríamos decir, le llamamos tipo mesas de consulta, donde hicimos unas 6 mesas, donde cada una estaba formada por personas con discapacidad, pero por ejemplo, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad motora, personas con las diferentes discapacidades y en conjunto con ese instituto pudimos realmente hacer una incidencia más grande, ¿no? Hacia este grupo de las personas con discapacidad y de comunicar todas las acciones que en el instituto estábamos realizando, como es tener un protocolo para atención de las personas con discapacidad que lleguen al instituto o la participación en el proceso electoral de las personas con discapacidad, que incluso hay manuales del Instituto Nacional Electoral que también aplicamos nosotros para que sean funcionarias y funcionarios de casilla, para que participen activamente en el proceso electoral. Y pues yo creo que este seguimiento que nos decía la compañera a los programas, hablando del catálogo, ¿no? De políticas públicas, realmente este catálogo nos hacen llegar al instituto. La principal función del catálogo es que las y los ciudadanos puedan solicitar un plebiscito, o sea, no hay
injerencia del instituto como para ver si están realizando o no la obra, porque incluso pudieran ponerla en el catálogo. Y si no hay recursos, por ejemplo, a veces estás esperando un recurso federal que baja para que tú puedas realizar esa obra. Si no llegara el recurso federal o algún recurso al municipio, esa obra no se realizaría. Pero ¿cuál es la importancia del catálogo? Que de esas 6 obras que me está poniendo el ayuntamiento, yo estoy de acuerdo con las 6. Si no se realizan las 6, pues ya no, a veces no es parte del problema de la administración, ¿no? Te digo, hay otras circunstancias que pueden afectar, ¿no? Pero, por ejemplo, había un municipio acá, Telchac, donde, no, sí fue Telchac, sí creo que sí, donde querían hacer un arco a la entrada del municipio y les iba a costar, no me acuerdo cuántos miles o millones. Entonces decía la gente, yo en lugar de que me hagan un arco, quiero que me bacheen las calles y que tener agua potable en todas pues las partes del municipio, ¿no? Entonces metieron su solicitud para hacer el plebiscito, gracias a que ellos pusieron que iban a hacer eso, ¿no? Porque muchas veces si no hay el catálogo, pues ni te enteras de cuál es el programa, ¿no? O es más difícil de tener esta información y pudiera haber pasado desapercibido, pero teniendo el catálogo, pues se metió la solicitud de allá. Otra forma, no fue un plebiscito como tal, pero la autoridad se echó para atrás. Cuando vio cuántos ciudadanos firmaron la solicitud y todo, la misma autoridad dijo, no, pues ya no lo voy a hacer. Entonces ya no tuvimos que organizar el plebiscito, pero fue una manera de parar esa obra, ¿no? De la ciudadanía que no querían esa obra en su comunidad. Muchas gracias, amiga. Hay un comentario en lo que se levanta alguna otra manita. Nos pone aquí, bueno, una felicitación de Marisol Cervantes. Muchas gracias. Felicidades, consejera, por su ponencia. Muy interesante, clara y enriquecedora. Andrés Dimas dice aquí en el chat. Me parece que hoy en día el hecho de que a los consejeros y consejeras de los institutos locales los nombre el INE y solo el INE pueda removerlos, ha dado cierta libertad. Esas presiones como las que mencionó el Congreso no inciden en la toma de decisiones, siempre y cuando la misma sea pegada a derecho. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de que sean los congresos nuevamente quienes nombren estos consejos o la idea de que sean mediante campaña? Pues aquí, como estamos en confianza, amigo, voy a responder mi opinión personal. Es que sería un peligro, sería un gran peligro que realmente a las y los consejeros pues las nombraran directamente, pudiéramos decir, las fuerzas políticas, porque sabemos que el Congreso de los Estados, eso es, ¿no? Es donde confluyen las fuerzas políticas, toman las decisiones, y entonces creo que sí pudiera ser un peligro para nuestra democracia, que ha avanzado en el sentido de ser cada vez más objetiva, imparcial, y que como bien señala estén aquí el compañero, pues realmente el hecho de que sean nombrados y removidos por el Instituto Nacional Electoral, yo considero a título personal que ha sido de verdad una ciudadanización de los OPLES, ¿no? El hecho de que llegue gente, les digo que estábamos en ámbitos que dices, ¿cuándo me imaginé poder llegar a estar acá? Obviamente aquí ya les puedo decir que desde hace 2 o 3 años estoy estudiando, ya hasta me aventé la licenciatura en Derecho en línea, ¿no? Pero bueno, creo que el llegar a estos espacios, a la ciudadanía, ¿no? O mi compañero que yo les mencionaba, que viene de la parte privada, ¿no? De tener pues una propia empresa en temas de comunicación, marketing, incluso era influencer, y ahorita llegó como consejero electoral y le ha dado una renovación al órgano. Para mí sería un peligro para nuestra democracia, ¿no? El que pudieran empezar a ser nombrados desde los congresos, y sobre todo el tema de hacer campaña. Los consejeras y consejeros, lo principal, yo creo que nuestra función es esta imparcialidad, y que no estamos para estar convenciendo o agradando a ninguna de las fuerzas políticas, con todo respeto, sino estamos para realizar un trabajo profesional, para realizar un trabajo de certeza, de legalidad, y no para estar, ¿no? Porque hacer campaña, ustedes saben, implica pues otro sistema y otras cosas, ¿no? El estar cabildeando, pero ya hacia afuera, no hacia el interior de los institutos. Amiga, muchas gracias. La presidenta del OPLE del Instituto de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, te manda felicitar por tu exposición clara y enriquecedora. Nos sumamos de nuevo a la felicitación. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, sí, hay una, Erika Pérez Ruiz. Adelante, Erika, por favor.
Buenos días. Estaba escuchando que usted es pedagoga. ¿Qué tanto puede influir en el tema? Entiendo también que está usted estudiando una licenciatura en Derecho, pero todos los conocimientos que usted trae, que es algo sumamente diverso a lo que usted está aplicando, ¿cómo lo puede ejercer en el cargo que ahorita tiene? Gracias. Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas fundamentales que el Instituto Nacional Electoral incluso lo pone como parte de, cuando nombra a las consejeras y consejeros, lo pone como una cualidad que deben tener, es que los órganos de toma de decisiones de los institutos sean precisamente plurales y sean interdisciplinarios, ¿no? Que no tengamos solo personas que estudiaron derecho tomando las decisiones, ni de una sola carrera. Entonces, si en un órgano tú tienes un comunicólogo, una de pedagogía, 3 o 4 de derecho, ¿no? Incluso hay creo que de administración en algunos soples, hay otros que son de informática. Entonces, el tipo de decisiones que se toman en el instituto o que se tienen que tomar para el proceso electoral, muchas veces abarca todas estas decisiones, ¿no? Y yo creo que lo más importante es tener el compromiso con adentrarte en cada uno de los temas, ¿no? Cada vez que vas a tomar una decisión en Consejo General, tienes que estudiar y leer lo que se está proponiendo dentro del marco legal y dentro de un acuerdo, como le llamamos a cómo aprobamos las cosas, ¿no? El acuerdo de Consejo General, y tú a partir de tu experiencia, cada uno puede enriquecer ese mismo proyecto y al final dejar un proyecto que sea muy sustancioso y mucho más enriquecedor de que si todos lo vemos con la misma visión, ¿no? Si todos vemos hacia lo mismo, nos perdemos de lo demás que puede ser importante para tomar esa decisión. Entonces creo que realmente yo te puedo decir que lo que he vivido en Yucatán y de otras compañeras y compañeros que no son precisamente estudiantes, no son licenciados en Derecho, realmente ha sido muy enriquecedor. Mientras más plural es el órgano, de verdad, más acciones y más, podemos decir, estrategias, muchas veces creativas incluso, que abonan a nuestra democracia, pues se han logrado desde los institutos. O sea, para mí es una ventaja el que sean plurales los órganos. Amiga, muchísimas gracias por tu participación, por el comentario, por el expertise que nos compartes. Yo destacaría ya no los temas que tú abordaste, porque lo hiciste con mucha, ya lo hiciste pues, sino la claridad y la sistematicidad con la que lo haces. Y destacaría además algo que me parece muy interesante, que es tu procedencia. Tú vienes de la sociedad civil. Eso es muy interesante. Yo recuerdo y se los compartí a los compañeros y a las compañeras cuando me tocó a mí comparecer ante esa comisión del INE que tú recordabas, ante ese grupo de consejeras y consejeros. Y una pregunta que me hacían era si, por ejemplo, yo hubiera podido llegar a ser consejero nombrado por la legislatura, y platicaba cómo la primera vez que participé simplemente me batearon y nunca hubo una explicación y nunca hubo una razón, y pues la legislatura nunca dijo nada. Ya después uno se entera, ¿no? Bueno, pues tenían que llegar ciertas personas. Y yo creo que el hecho de que el mecanismo de nombramiento sea el que es, permite que llegue gente como tú, que tiene esa experiencia social, esa vinculación con causas que son muy relevantes para la agenda democrática y que por lo tanto permite sensibilizar a las autoridades, pero que además tú has tenido la gran habilidad de trabajar esos temas, pero también trabajar otros. Entonces, amiga, pues a nombre de las magistraturas, de la sala superior, a nombre también de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y desde luego de nuestro titular de la unidad, el maestro Juan Carlos Silva Daya, y en el mío, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar hoy con nosotros. Yo me quedo con el grupo para cerrar algunas cosas, y te agradezco muchísimo y tu gentileza para estar temprano aquí con nosotros. Y pues, de verdad, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu charla, por tus explicaciones. Muchas gracias, pues un gusto, un placer. Nos vemos. Bien, muchas gracias. Andrés, sí vi que se nos quedó tu mano por ahí, pero ya traíamos el tiempo muy quemado con Marimar, y la verdad es que no quería yo
¿cómo decirlo? Pues moverle demasiado su agenda, ¿no? Pero quería hacer un comentario adelante. Nomás tu micro. Buenos días, compañeros, buenos días, doctor. Pues nada más el comentario me llamó la atención lo que comentaba la consejera, no, es que no le capté compromiso del uso de las redes sociales de los candidatos. Como sabemos, pues no existe algún lineamiento como tal que las restrinja, pero sí me hubiera gustado que ella nos explicara pues qué plantearon en ese, es que fue lo que dijo, compromiso de algo así como de no utilizar de mala manera las redes sociales. Era mi comentario, doctor, pues nada más ahí se queda pendiente. Gracias. Ok, muchas gracias. Disculpa, mano, pero pues insisto, originalmente yo le pedí que estuviera unos 45 minutos, se quedó 1 hora y cuarto, entonces pues la verdad es que se lo agradecemos. Bien, pues, a ver, creo que es interesante escuchar a quienes tienen la experiencia en los soples. Aquí tenemos gente que la tiene, pero no es lo mismo tenerla dentro del órgano a tenerla como consejera o como consejero. Yo les podría compartir, sin decir nombres, que recuerdo el caso de 2 compañeras consejeras que en distintos momentos, ellas venían de adentro del órgano, o sea, de una experiencia administrativa, me decían, ¿sabes qué? Estaba yo mejor antes, me sentía mejor antes. ¿Por qué? Pues es que antes, digo, te uno la presión de la chamba, las cuestiones técnicas y demás, pero aquí ya como consejero hay otro tipo de presiones. Y la verdad es que no se sentían a gusto, no se sentían a gusto. Extrañaban sus épocas de personal directivo o de personal operativo, porque pues como consejero, yo creo que Marimar nos dejó un panorama amplio, muy interesante de todo lo que se tiene que ver, de las complejidades que esto tiene y de por qué, pues en el modelo actual uno no puede ser un consejero o una consejera que trabaje nomás de 12 a 13 horas, sino que tiene que hacerlo desde otra manera y soportando otro tipo de cuestiones. María del Mar, por ejemplo, hablaba del tema de exhortos de la legislatura. Yo les he platicado de llevar abogados a que te amenacen. Otras consejeras y consejeros podrán platicar de acosos, otras consejeras y consejeros podrán platicar de inicios, intentos, amagos de juicios políticos, aunque no procedan, pero por lo pronto te intentan quitar el sueño. Entonces, la verdad es que eso es interesante. Ahora, también es relevante que pensemos en algo. Lo que María del Mar nos platica es a partir de su experiencia personal y también de su experiencia en el OPLE. Cada experiencia puede ser distinta, sin embargo, verán ustedes que hay cosas que se repiten y que, insisto, me parecía importante pues escuchar a alguien que se los platicara, que no fuéramos nosotros, pues, los profesores y profesoras de la EGE, no porque no lo podamos hacer, o no porque no tengamos, al menos en mi caso, cierta experiencia, ¿no? Alex también tiene experiencia en OPLES y demás, sino porque era importante escuchar otra voz. Bien, yo ya no quisiera redundar en lo que habló ya María del Mar. La idea es, insisto, una conferencia final, creo que ya la tuvimos, pero si hubiera alguna reflexión, algún comentario, reiterarles también esta petición de que si ven algún área de mejora, pues me lo pueden comentar aquí ahorita, o un correíto por ahí que me puedan enviar, les vuelvo a anotar el correo, porque la verdad es que sí es muy importante que nos puedan comentar para mejorar las siguientes ediciones de este diplomado. Bueno, Andrés, entonces empezamos contigo. Adelante, Andrés. Bueno, pues yo agradecer a la Escuela Judicial Electoral estos cursos que son gratuitos, estos diplomados. ¿Cuántos no sabemos que los diplomados son bastante caros en algunas escuelas? Además, tener maestros de esta calidad, como usted, como pues los anteriores que lo han precedido. La verdad, pues nos llevamos la experiencia y pues dar las gracias otra vez a la Escuela Judicial. Me parece, hace poco cursé un diplomado aquí del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, pues muy distinto, ¿no? Pero bueno, lo cursamos con pasión, por la pasión que nos genera la materia, y sin duda, pues ojalá se siga replicando, no solo los diplomados, también pues veo bastantes cursos bastante interesantes,
con muchísima información, con bastantes líneas, citados, muy buenos cursos. Ojalá que pues esto siga creciendo para bien, pues no solo de la escuela, sino pues de los ciudadanos interesados en la materia electoral. Pues yo felicitarlo, doctor, me parece que usted es el coordinador de este diplomado y de algún otro, y pues ojalá se continúe con este tipo de regalos que nos dan. Yo lo veo así, porque la verdad, pues lo único que nos cuesta es levantarnos, a conectarnos para poder tomar estos cursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, gracias. Será un gusto seguirte viendo por aquí en otros diplomados. Luz Fabiola, adelante, y luego Omar. Gracias, doctor Vado. Felicito también a la Escuela Judicial por este diplomado. Yo he tomado varios en el tribunal y la verdad es que valen muchísimo la pena. Y como dice Andrés, son gratuitos, así que pues qué bueno que nosotros podemos acceder a ellos. En relación con los cargos de las consejerías, sí, yo espero que ustedes participen y antes de que la reforma nos alcance, puedan ser designados consejeros y consejeras electorales. Es un trabajo, pues la verdad es una labor con mucha cuestión de presión, como bien decían. Les comento que yo llevo apenas 6 meses, nosotros cuando llegamos nos recortaron el 61% del presupuesto. Estamos ahorita pues tratando de lograr el complemento de lo que nos recortaron. Nos dicen que sí, no nos han ministrado realmente, pero las presiones ahí están. O sea, un aspecto es la cuestión operativa, pero otra cosa es ya la cuestión de las presiones. Afortunadamente nos designa el Instituto Nacional Electoral, que si nos designara el Congreso, quién sabe esto cómo estaría con todas las acciones afirmativas que se van aprobando, con todas las reformas, con todas las acciones en beneficio de las mujeres, de las personas con discapacidad que aprueban los órganos electorales. Yo déjenme decirles que llegué cuando estaba iniciado ya el proceso de extraordinario de Iliatenco por violencia política en razón de género, y entonces empezamos a manejar nosotros en el Consejo la idea de aprobar una acción afirmativa para que el registro fuera para mujeres. Entonces tuve aquí la visita de partidos políticos con la amenaza de que si nosotros aprobamos esa acción afirmativa, ellos podrían presentar una denuncia ante el INE para la remoción de consejeros. O sea, así directo, directo. Entonces, les dije, pues, ¿qué les pasa? Ustedes no me pueden venir a amenazar a mí porque por una acción afirmativa no me van a iniciar un procedimiento. Bueno, entonces yo creo que querían calarme a ver cómo respondía, pero el asunto es que las presiones sí son fuertes, así que si van ustedes a participar, que yo espero que sí, tranquilos, tomen sus cursos de meditación y sus test de tila todos los días por la mañana. Doctor Vado, muchas gracias. Y a todo el equipo del diplomado, al equipo, a los maestros que nos dieron clases, pero también al equipo técnico que está detrás de las pantallas. Muchas gracias y muchas felicidades a la doctora Villafuerte también. Gracias, doctor. Me hizo recordar, consejera, cuando en algunas sesiones que me tocaba presidir de comisiones, temas complejos, pues las hacíamos muy temprano, ¿no? Y yo le pedía a mi compañero secretario técnico de comisión en ese entonces, era un compañero, que les pusiera puro café descafeinado, para que no se nos aceleraran de más, ¿no? Porque, pues, tampoco los queríamos demasiado acelerados, ¿no? Y lo que dice es cierto, o sea, a ver, es que de repente hay personas, a mí me ha tocado, o sea, gente que, oye, ¿cuánto gana un consejero Doppler? No, pues tanto, pues hay que participar. Créeme que lo desquitas, papá. O sea, créeme que sí lo desquitas, o sea, no es, a ver, si tú crees que es una beca, no, claramente no sabes de qué se trata, ¿no? Muchas gracias. Omar, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Pues me sumo a los agradecimientos de mi compañera Fabiola, de mi compañero Andrés. También agradecerles a los mismos compañeros, a las mismas compañeras experiencia. Yo soy estudiante, entonces todo esto
pues enriquece, ¿no? Todas las anécdotas que usted nos ha contado, que pues varias ya las he escuchado, pero es bueno volverlas a escuchar porque las entiendes en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Nada más, una crítica y una pregunta. La crítica sería en los materiales, si bien nos proporcionó la página de los materiales de consulta, me parece que no han subido, bueno, yo no encontré, por ejemplo, las diapositivas que usted utilizó. Eso sería nada más la crítica. Y la pregunta sería, respecto de la pregunta final, no tengo idea de cómo plantearla, o sea, porque ¿cuál es el principal reto que enfrentarían los soples, no? Entonces, digo, tal vez porque no estoy dentro de ese ambiente, no sé cuál sería, porque no sé dónde están parados, y pienso que estudiar la ley, pues tampoco me va a dar como para decir, este va a ser el reto. Entonces, por ahí algún consejo o así, se lo agradecería. A ver, yo lo que te diría es que a lo mejor no estás en uno, pero estás en el ambiente jurídico político. Entonces, escuchas las iniciativas de reformas, escuchas lo que aquí platicaron tus docentes, lo que las compañeras y compañeros te compartieron. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo que ahorita nos decía Luz Fabiola o toda la exposición de Marimar, y entonces a partir de allí yo creo que tú puedes ir visualizando, bueno, pues yo creo que hacia futuro yo lo veo por este lado, ¿no? Porque a lo mejor quienes estamos, por ejemplo, quienes estamos metidos en los soples, bueno, yo no, pero la verdad es que no deja uno de estar, ves las cosas desde adentro, pero tú que eres estudiante, puedes tener una visión desde afuera y puedes ver cosas que uno a lo mejor no esté viendo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. O sea, es un ejemplo, no es para que nadie lo agarre aquí, o sea, si no van a decir que ya estoy diciendo cómo contestar, ¿no? Pero un ejemplo, una persona que me decía, cuando empezaban estos temas de la reforma, que nunca han dejado de estar, ¿no? Me decía, es que un error de los soples es que no se vinculan con organizaciones de la sociedad civil de talante crítico. Yo no sé si sea cierto o no, ¿eh? O sea, yo no sé si sea cierto o no. Lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, eso yo no lo había visualizado, porque me lo decía alguien que no está en el ajo de los soples, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que desde tu punto de vista, porque a lo mejor tu reflexión es, o sea, a lo mejor tu reflexión es que el gran reto es que ni siquiera se sabe que existen, que no se sabe qué le aportan a la ciudadanía, que no hay un posicionamiento de los mismos, a lo mejor, ¿no? Ahora, tú me podrías decir, oiga, doctor, pero va a ser muy subjetivo. Sí, la pregunta es subjetiva, o sea, está entendida así la pregunta, o sea, no es una pregunta como para que alguien pontifique, no es que con mis altos estudios y con mis experiencias y mis muchas investigaciones, no, está planteado desde lo subjetivo, porque además el reto es que a partir de de lo que viste aquí en el curso y de tu experiencia y conocimiento personal, lo interiorices, ¿no? Entonces, está planteado en ese sentido, Omar. Muchas gracias. Vi otra manita, pero luego creo que la bajaron, entonces ya no. Cintia, adelante, Cintia. Yo amanecí a la altura. Muchas gracias, doctor, por todo este proyecto. La verdad es que es un proyecto muy interesante. Me parece que un área de oportunidad sería que se hicieran algunas de las sesiones un poquito más dinámicas, porque entiendo que hay contenidos pues, muy teóricos, pero que se han venido enriqueciendo con las aportaciones de los compañeros. En mi caso particular, ni estoy en un OCLE, ni soy abogada, entonces todos los comentarios, digamos, aplicados de los compañeros fueron muy ilustrativos, como para que, así como se lo hablábamos ahorita, interiorice parte de los conceptos teóricos o como que los vea aplicados, pues. Ese sería mi comentario. Muchas felicidades por el proyecto, a la Escuela Judicial, a todos los que integran y los acompañaron. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Para que me quede a mí claro, lo que tú nos planteas es la posibilidad de sesiones más dinámicas y como un lenguaje, incluso en los temas, menos jurídico. ¿Es correcta mi apreciación? Más dinámica. Más jurídico, que estuvo bien. Okay. No tengo ninguna observación. Más bien un poquito más interactivas. En algunos temas que son muy pesados, por ejemplo, presupuestos. Para mí fue una materia muy entendida porque las informaciones de tipo económico, pero yo vi en las caras de los compañeros que decían, entonces, un poco en esas materias que son pesadas, que pudieran ser un poquito más dinámicas,
Perfecto, Cintia, muchas gracias, he tomado nota, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Vi otra manita, pero creo que se bajó. Las notas que he tomado es checar que estén todos los materiales que nos decía Omar. Cintia nos decía sesiones más dinámicas e interactivas, nos hablaba específicamente de alguna. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, sí. Erika, adelante, Erika. No te escucho, Erika, perdón. Bueno, también que hay una presentación, porque yo en realidad siempre estuve muy adelantada, muy puntual en la clase, pero yo desconocía quién era usted, o quién era el doctor Ramón, o quién eran las personas que me estaban dando clases. Finalmente uno, pues está en Google, ya puedes ver quiénes son, pero pues sí, digo, sería muy prudente saber con quién está hablando uno. Gracias. Tenemos un apartado en la página de la EGE, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es que lo conozcan. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en el correo en el cual se les admite, pues, conoce tus profesoras y tus profesores en tal lado, ¿no? Y pudiera resultar útil. Muchas gracias por la observación, Erika. He tomado nota también del grupo docente. Muchas gracias. No, y luego, además el problema de San Google es que luego le abres, ¿no? Y te aparecen fotos de hace 15 años y uno dice, me estaban invitando me invitaban a un evento muy amablemente, acepté y me mandaban el cartel, ¿no? Les platico la anécdota. Y en el cartel subieron una foto cuando yo sí estaba de plano así, pero, ¿cómo les explico, no? O sea, pesaba como 15 kilos más que ahorita y no es que esté delgado, ¿no? Y yo así, no, hombre, van a decir, ni se parece, ¿no? Entonces, sí, luego de San Google puede ser un poquito mentirosón. Muchas gracias, tomo nota desde luego. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, no me queda sino agradecerles mucho de verdad que hayan escogido seguir con su formación aquí en la Escuela Judicial Electoral, en particular en este diplomado. Han sido un grupo de verdad muy participativo, muy interactivo, eso se agradece. La verdad es que se agradece. A nombre de mis compañeras y compañeros, profesores y profesoras, se los estimo mucho, desde luego, a nombre de Sala Superior, nuestro magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe Lamata, desde luego nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García, nuestro jefe de unidad, el maestro Juan Carlos Silva Daya, y desde luego en el personal, les agradezco mucho, de verdad, que nos hayan acompañado. Será un gusto seguirnos saludando en estas actividades. Desearles que concluyan muy exitosamente, que les vaya bien contestando esta pregunta, que tiene la finalidad de que ustedes integren todo lo que aquí vieron, pero también sus experiencias y puedan pues reflexionar acerca de esto. Les agradezco mucho, les deseo un espléndido día y que pues concluyan muy exitosamente el diplomado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto, todas y a todos. Gracias.